Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Doy gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por la vida de su amada familia. Gracias por permitirnos una vez más poder llegar hasta sus hogares y pidiéndole siempre al Señor, que el Señor esté guardándole, protegiéndole y asimismo pidiéndole a Dios que el Señor pues lleve esta palabra conforme a la necesidad que cada uno de ustedes tengan y también en mi vida personal, porque cada uno de nosotros necesitamos día a día estar constantes en la palabra, no solamente indagando en ella, sino que escuchando, poniendo atención a la palabra. Hoy queremos empezar una nueva serie de temas relacionados a lo que es la tribulación, la gran tribulación, pero antes de esto vamos a hablar un poquito para poder entender algunos ejemplos que acontecieron en la vida de
de Noé, en la vida de Lot y otros pues personajes bíblicos. Pero quisiera orar antes de poder iniciar y pedirle al Señor que el Señor nos dé sabiduría para poder entender su palabra, para poder explicarla y pedir el auxilio del Espíritu Santo. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amado Dios, Señor, nos ponemos una vez más delante de tu presencia, rogándote, oh Dios Todopoderoso, siempre que seas tú, Señor, enviando tu palabra, conforme, Señor, a la necesidad de cada uno, Señor. Venimos rogándote, yo personalmente te suplico en esta hora, Señor, el auxilio de tu Santo Espíritu. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, tomando mi mente, tomando mis labios y asimismo, Señor, tomando la mente y cada corazón, Señor, de los que ahora nos están escuchando. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu palabra siempre cumpla el propósito por lo cual tú la envías. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, yo quisiera poder empezar leyendo un pasaje en la Escritura que es Hebreos capítulo 11 y el verso es el verso 7. En Hebreos capítulo 11, verso 7 dice: por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Vuelvo a leer el verso. Y el verso dice: por la fe, dice Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Yo quiero empezar, hermano, a recordarles aquella pregunta que los discípulos le hicieron al Señor Jesucristo. Los discípulos le preguntaron: ¿cuándo será el día de tu retorno, de tu regreso? ¿Cuáles serán las señales? ¿Cuál es la señal? Y entonces el Señor empieza a hablar en cuanto a esas señales, rumores de guerras, naciones contra naciones, pero dentro de esto el Señor hace mención en cuanto a la vida de Noé, allá en el capítulo 24, verso 37, verso 38. Y el Señor Jesucristo le dice a los discípulos que así como en los días, le dijo, de Noé, dice que estaban bebiendo, estaban comiendo, estaban casándose y dándose en matrimonio, así le dijo el Señor que sería la venida del Hijo del Hombre. Bueno, pero es bien importante entonces preguntarnos a cada uno de nosotros qué estaba aconteciendo o qué acontecería en ese tiempo en cuanto a los días de Noé. Porque es importante que nosotros notemos, que nosotros veamos qué era lo que estaba pasando y por qué razón viene el diluvio. El Señor es bien claro al decir que esto aconteció, dice, antes que el diluvio, dice, viniera. Hasta que el diluvio vino, dice, y se lo llevó a todos. Bueno, cuando leemos el capítulo 6, y seguramente usted lo ha leído muchas veces, del libro de Génesis, en el capítulo 6 del libro de Génesis, te habla de la maldad de los hombres, te habla de lo que los hombres estaban haciendo en aquellos días. Pero una de las cosas que me llama la atención es de que dice en el capítulo 6, verso 2, verso 5 también, cuando te habla que dice que los hijos de Dios, los hijos de Elohim, dice que vieron a las hijas de los hombres, dice, de las cuales eran hermosas. Pero anterior a eso, dice que había una multiplicación. Y habla de la multiplicación en cuanto que dice que los hombres empezaron a multiplicarse, pero dice, y les nacieron hijas. Ahora, es interesante ver de cómo dice que los hombres empezaron a multiplicarse. Cuando leemos el capítulo 5, cuando leemos ese capítulo y los otros capítulos anteriores, podemos ver nosotros que ya hay multiplicación, ya los hombres se habían multiplicado. Pero ¿por qué en el capítulo 6 dice cuando los hombres empezaron a multiplicarse? Pero dice, les nacieron, dice, hijas. Ahora, es interesante pensar entonces que algo aparte, hermano, de lo que ya se había leído en el capítulo 5, algo aparte de eso estaba aconteciendo. Por ejemplo,
el hombre hoy en este tiempo, hermano, le ha gustado a jugar a Dios. ¿A qué me refiero con esto? Es que el hombre ha criado, porque el hombre no puede crear, sino que criar. El hombre ha creado, hermano, cuantas cosas, haciendo como hacerle creer más bien al mundo que no necesita de Dios. Como diciendo, bueno, miren, nosotros también podemos hacer esto. Por ejemplo, si usted piensa un poquito en la clonificación, el hombre lo que está dando a entender es que no necesita de Dios para multiplicarse, porque no pensamos entonces en ese tiempo del capítulo 6 del libro de Génesis. Bueno, pero el punto es que lo que yo veo aquí es de que hay una visitación de hijos de Dios caídos. Y el punto aquí también es que entonces vienen, hermanos, seres espirituales a tomar hijas de hombres, y entonces lo que empiezan ellos aquí a criar son razas híbridas. Ahora, es interesante porque entonces cuando usted sigue leyendo, usted nota que dice que ciertamente dice que la maldad del hombre es mala, y todo lo que el hombre procure en su corazón, dijo el Señor que lo iba a lograr. Y dice que de aquel engendramiento, cuando tomaron a las hijas de los hombres, dice que le nacieron, dice, hijos valientes, que son los hijos de renombre. En ciertas versiones dice que gigantes. Bueno, pero ¿a qué me refiero? Es de que en cuanto a estas razas, hermano, empezaron ¿cómo se llama? Multiplicarse, empezaron también, hermano, a desarrollarse en la tierra. Algo más aconteció ahí. Y es lo que nosotros vamos a ver a la luz de la palabra, porque por ejemplo, también el Señor hace mención en el libro de Lucas, que así como en los días de Lot. Y entonces cuando usted retrocede también al tiempo de los días de Lot, ¿qué era lo que estaba pasando? Habían visitaciones angelicales, habían visitaciones de ángeles, al punto que dice que los hombres, dice Santiago, hermano, dice que vinieron y se fueron detrás, dice, de carne extraña. O sea, de que ya no solamente era la carne de los hombres, y no pensemos carne extraña como animales, sino que carne extraña en otro sentido de la palabra. Pero entonces estamos viendo, hermano, lo que acontecía ahí, al punto también de que los hombres, dice que no quisieron tener una intimidad, una relación con las hijas de Lot, que dice que eran vírgenes, sino que ellos querían, dice, tener relaciones con los ángeles. Entonces esto es igual que tenemos que pensar a qué punto el hombre había caído en aquel entonces, a un punto de depravación. Y cuando hablamos de un punto de depravación tenemos que pensar y ver qué es lo que hoy está pasando, qué es lo que hoy está sucediendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros retornamos nuevamente a lo que acabo de mencionar en el capítulo 24, verso 38 del libro de Mateo, dice que los hombres estaban comiendo. Dice que los hombres estaban bebiendo. ¿Qué comían en aquel entonces? Ahora, paralelo a lo que hoy el hombre está comiendo. El hombre ya no se sacia solamente, hermano, con la comida, sino que quiere experimentar, hermano, otros tipos de carnes, quiere experimentar otros tipos de comida, y así sucesivamente. En aquel entonces dice que estaban bebiendo. ¿Qué sería lo que bebían en aquel entonces y qué es lo que hoy el hombre también está bebiendo? Bueno, pero dice que se estaban casando y dice que también se estaban dando en matrimonio. Ahora, ¿será pecado casarse? En ningún momento, hermano, es pecado casarse. No, al contrario, hay que hacerlo para estar bien delante del Señor, para aquellos que quieren andar solamente así sin casarse. Bueno, pero dice que también se daban en matrimonio. Ahora voy a esto. En este tiempo, cada vez, hermanos, son más los países que se van sumando a decirle sí al mismo sexo, a casar el mismo sexo. Cada vez son más aún los ministros, hermanos, que se están sumando a casar, a dar en matrimonio al mismo sexo. ¿No le parece casualidad que el Señor hizo mención de ese pasaje? Pero ahora, en medio de todo esto, ¿cuándo terminó esto? Terminó hasta que el diluvio vino. Bueno, pero ¿qué sucedió? Dice que luego, ya en Hebreos capítulo 11, hay un hombre con 3 hijos, hay un hombre con 3 nueras, hay un hombre con una esposa, hay un hombre con una familia. Y dice ya en Hebreos, porque yo quiero que pongamos más atención a esto, en Hebreos capítulo 11, verso 7,
Por la fe dice que Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, dice que por esa fe, dice que viene él y dice que construye un arca. Quiero empezar punto a punto, punto por punto. El primer punto dice que por la fe Noé, dice que siendo advertido por Dios. El primer punto que tenemos que notar entonces es cómo entonces está la fe de cada uno de nosotros. Cuando leemos, por ejemplo, la versión lenguaje actual, dice que Noé confió, dice, en Dios. Tener fe es tener confianza. Tener fe es tener fidelidad hacia Dios. Y entonces dice que por la fe, dice que Noé viene y fue advertido por Dios. Pero entonces es interesante pensar y autoexaminarnos cómo nosotros estamos ahora entonces en fe. Porque si entonces retrocedemos otra vez hacia atrás, esto da igual que el pueblo de aquel entonces, aunque conocía de Dios, hermano, naufragaron en fe. Aunque el pueblo de aquel entonces, hermano, creían en Dios, sabían en Dios. ¿A qué me refiero con esto? Porque todos eran conocedores del Señor. Pero entonces esto es igual que no tuvieron fe, como hoy en día. Hoy en día, hermano, podemos ver nosotros iglesias quizás abarrotadas, llenas, buscando del Señor. Pero la pregunta sería entonces, ¿será que es un pueblo que tiene fe? Pero la pregunta voy más directa con usted. Usted es una persona que en realidad tiene la confianza totalmente puesta en Dios. Porque si usted es una persona que tiene la confianza puesta totalmente en el Señor, pues usted debe de saber y debe de estar seguro que se levante, hermano, quien se levante en cuanto a pandemia y plagas, más a usted no llegarán. ¿Por qué? Porque usted ha confiado en el Señor y sabe que su socorro, su auxilio, hermano, es el Señor. Pero si en usted no hay una confianza, si en usted no hay una fe, entonces yo pudiera preguntarle, entonces, ¿quién pudiera salvarlo y quién pudiera a usted sanarlo? Bueno, pero entonces veamos, entonces Noé confió en Dios. Entonces pregunto, ¿está confiando en Dios? Ahora, le digo esto porque hemos estado mencionando que lo que hoy el mundo actual está viviendo, estamos viviendo, solamente es una práctica, solamente es un simulacro, pero más sin embargo, hermano, hay mucha gente que está llena de temor y está llena de miedo. ¿Cuál es el temor y cuál es el miedo que la gente tiene? ¿A qué le están temiendo? ¿A qué le están teniendo miedo? Cada uno, hermano, en lo individual, examínese. Y cada uno en lo individual contéstese lo que ahora le acabo de preguntar. Ahora, no estoy hablando de hacer alardes de fe, sino que lo que estoy hablando es de que haya una seguridad en usted, que usted realmente ha confiado o ha creído en el Señor y que usted, hermano, sigue confiando en el Señor, venga lo que venga. Eso fue lo que aconteció en Noé. Bueno, pero lo otro dice que por esa misma fe, por la confianza que Noé tuvo en el Señor, dice que él fue advertido. Ahora, la pregunta que le hago es, ¿está usted siendo advertido? Yo creo que sí. Noé fue advertido, pero dice que fue advertido directamente de parte de Dios. Le hicieron saber las cosas que vendrían. Entonces, pregunto, ¿acaso usted no sabe de las cosas, hermano, que vendrán sobre la tierra? ¿Será que usted no sabía de las cosas que vendrían ahora en esta tierra? ¿Será que no sabíamos nosotros de la pandemia que ahora a nivel mundial, hermano, todo el mundo está experimentando? Sí sabíamos de eso. Pero ¿sabe qué pasa? Es que muchas veces no nos queremos dar por advertidos o solamente escuchamos el mensaje y solamente decimos, eso no acontecerá, eso no sucederá. Como en los días nuevamente de Noé. Seguramente en aquel entonces, hermano, le llamaban de que quizás Noé estaría loco.
Quizás de que Noé tenía problemas mentales, porque él estaba hablando de que el Señor iba a mandar, hermano, lluvia del cielo. Estaba hablando de que iba a llover sobre la tierra y que la tierra, hermano, iba a ser inundada a través de las aguas. Pero como nadie había visto eso en aquel entonces, seguramente entonces no le creía a Noé, no le creían el mensaje como hoy. Hoy cuánto predicador no se ha levantado, hermano, a predicar desde hace 2000 años hacia atrás, sin contar los profetas que se levantaron en el antiguo pacto, hablando de las cosas venideras, hablando de lo que acontecería, hablando, hermano, de los juicios de Dios, hablando de las tribulaciones de Dios, hablando de la gran tribulación, hermano, que se avecina no solamente para la tierra, sino que ahí también para los cielos. ¿Cuántos no hemos escuchado? Pues quiero decirle que hemos sido advertidos. Entonces, de la misma forma, hemos sido advertidos, hermano, en cuanto a epidemias, en cuanto a enfermedades, pero el hombre, aún con todo y eso, no ha querido buscar de Dios. Aún la iglesia, hermano, que ha acostumbrado ir todos los domingos, ha acostumbrado ir quizás los sábados en la noche o durante el día, que ha acostumbrado, hermano, a estar en un edificio, aún la iglesia, hermano, ha sido advertida, pero aún la iglesia no ha querido obedecer, ni ha querido escuchar y no ha querido, hermano, darse por advertido. Solamente escuchan el mensaje de la palabra y lo dejan pasar. Bueno, pero entonces quiero recordarle y quiero decirle que todos hemos sido advertidos desde el principio. Y va a haber algunos ejemplos. Pero dice el verso, dice acá, bueno, siendo advertido, Dios les advirtió. Dios nos está advirtiendo. Ahora, ¿qué nos está advirtiendo Dios? De lo que vendrá, de lo que acontecerá después de los 4 primeros sellos. Dios nos está advirtiendo. Yo le invito a que usted lea su Biblia. A muchos les da el temor de leer Apocalipsis. No, hay hasta bendición de Dios solamente con leer el libro. Léalo. Bueno, pero dice de las cosas que aún no se veían. Bueno, pero entonces, ¿cuáles serán estas cosas? Porque el mundo de aquel entonces dice que fue advertido. Dice que Noé fue advertido por Dios de las cosas que aún no se veían. Y entonces cuando dice las cosas, note, plural. O sea, Noé no solamente fue advertido entonces de que iba a llover. Porque esas no son cosas, esa es una cosa. Sino que Noé fue advertido de las cosas que aún no se habían visto. Cuando usted lee, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 6, empieza usted a leer, y lo primero que te habla Apocalipsis capítulo 6 es de los 4 primeros sellos. Los primeros versos, te habla de un quinto sello. Pero cuando lees los 4 primeros sellos de Apocalipsis, te habla del sello del caballo blanco, te habla del segundo, del rojo, te habla del tercero, te habla del negro, te habla de un cuarto que es el amarillento. Escuche, cuando lees el primer sello, te das cuenta ahí de que te está hablando, hermano, del anticristo. De cómo viene con autoridad, viene porque le cedieron esa autoridad para tomar control, hermano, sobre aquellos que se van a dejar engañar. Bueno, han sido advertidos, hemos sido advertidos por Dios a través del mensaje, a través de la palabra, a través de predicadores, a través de la misma escritura. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre no le quiere poner atención a esto. Cuando te habla del segundo sello, que es el caballo rojo, te habla de guerras. Y cuando vemos guerras, hermano, como estamos tan acostumbrados de que una nación se levante con otra nación, no le ponemos atención a esto. Y el Señor en el capítulo 24 del libro de Mateo también les advierte a los discípulos lo que iba a acontecer. Y hoy, hermano, estamos viendo de cómo las guerras se levantan. Hoy muchos están diciendo, aún me parece que el presidente de esta nación dijo que esto era una guerra química. Algunos senadores han dicho que es una guerra química.
Bueno, pero la cosa es que el caballo rojo te habla de espada y te habla de muerte, te habla de guerras. Pero ya cuando vas al cuarto sello, el tercer sello, cuando vas al tercer sello, ves el caballo negro. Y el caballo negro te habla de la economía, cómo tiene que colapsar la economía. Y cuando vemos, hermano, que no hay ya comida, cuando vemos que se está escaseando la comida, cuando vemos que no hay trabajo, hermano, solamente pensamos y decimos, esto pasará, esto dejará de ser, esto dejará de existir. Y empezamos a ver todo lo que aconteció en los tiempos antiguos y vemos que algo similar, hermano, también ha acontecido. Pero le digo una cosa, esto es para que nosotros le pongamos atención a lo dicho por el Señor Jesucristo y a lo dicho, hermano, por el apóstol Juan, que le revelaron el Apocalipsis. Le revelaron las cosas venideras. Bueno, pero entonces nos están advirtiendo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Nada. Pero cuando te habla del caballo amarillento, te habla, hermano, de que este tiene el poder para quitar la paz, tiene el poder para matar con espada, tiene el poder para matar con plagas, con pestilencia, y tiene el poder para matar, hermano, dice, con animales, con fieras de la tierra. Bueno, entonces si usted nota, desde hace 12,000 años, la iglesia está siendo advertida de las cosas que vendrían. Desde hace 12,000 años, el Señor le reveló esto a Juan para que la iglesia supiera de lo que iba a acontecer, de las cosas que están por venir, de las cosas que van a venir después, de las cosas futuras. Hemos sido advertidos. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué está haciendo usted? Le doy el ejemplo. Como aquel papá, como aquella mamá, que le dice a su hijo, estate quieto, está siendo advertido, estate quieto, estate quieto, estate quieto, si no te voy a castigar, estate quieto, está siendo advertido. Pero como hay padres que solamente estate quieto y nunca castigan, ¿qué hacen los hijos? Siguen haciendo lo que quieren. Pero cuando hay un padre que sí aplica la disciplina, el hijo sabe que fue advertido. Y cuando es castigado, entonces aún el hijo dice, merecido me lo tengo. Pues hoy el pueblo está siendo advertido. Ha sido advertido desde miles de años atrás. Pero ¿qué hace el hombre? No quiere poner atención, no quiere escuchar. Bueno, pero sigamos viendo. Dice un punto importante. Entonces Noé fue advertido por Dios, repito, acerca de las cosas. Hubieron más cosas ahí. Por eso dice que Noé dice que fue salvado por el agua. Entonces cuando dice que fue salvado por el agua, hay que ponerle atención. ¿Qué sería lo que se desató en los tiempos de Noé? Para que viniera el agua, vinieran los diluvios, para que fuera salvado. Bueno, usted indague en lo que le acabo de decir y lea. Pero ahora dice, de las cosas, repito, que aún no se veían. El hombre, mientras no ve, no quiere creer. El hombre, mientras no ve, solamente dice, bueno, nada ha pasado, nada va a pasar. El hombre, por la naturaleza humana, hermano, tiende a ser incrédulo. Pero le voy a decir esto, le voy a preguntar, repito, las cosas que aún no habían visto, pues no había entonces por qué creerle a Noé si nada se había visto. Y es lo mismo que hoy pasa. Pregunto, ¿usted ha visto o no centauros? Solo es una pregunta. ¿Usted ha visto a alguien o algo con cuerpo de caballo y el resto, hermano, humano? ¿Ha visto usted unos centauros?
Yo en las películas, en las caricaturas. Pero cuando usted va a la escritura, o los centauros ya hubieron. Va a ver hacia dónde voy. Cuando usted va al libro de Apocalipsis capítulo 9, te empieza a describir ese tipo de onocentauros. Ahora bien, dice que tienen cara de hombre, dice que tienen cabello de mujer, dice que tienen dientes o boca de león, cuerpo de caballo, dice que tienen cola de escorpiones, pero ¿qué pasa? Usted escucha eso y dice ciencia ficción. Muchos escuchan eso, dice, bueno, ese pastor solo se la pasa viendo películas. Pero ahora, a lo que voy con esto es, no hemos visto tales cosas. No hemos visto eso, pero estamos siendo advertidos de parte de Dios. Entonces, en el mundo anterior, antiguo, a través de Noé, también el mundo fue advertido, porque Noé era un predicador. Noé era un pregonero. O sea que Noé también les hizo ver a ellos lo que vendría sobre esta tierra. Entonces hoy de la misma forma, hermano, la gente no quiere escuchar de aquello que está siendo advertido, para que cuando entren, por no haber creído, por no haber recibido al Señor como su único y suficiente Salvador, cuando entren a la gran tribulación, no digan que no fueron advertidos. Para cuando entren a la gran tribulación no digan aquellos, bueno, no nos lo hicieron saber. Sí, se lo hicieron saber. Lo que pasa es que está tan acomodado en el lugar donde está tan acomodado, hermano, en esta tierra, que entonces piensa que nada pasará. Habrán sorpresas. Bueno, voy avanzando. Estoy usando ejemplos nada más. Pero luego dice en el verso mismo, dice que aún cosas que no veían, dimos el ejemplo de Apocalipsis 9. Ahora dice, con temor, está hablando de Noé, con temor. Dice que preparó un arca, con temor construyó un arca. Entonces, pregunto, ¿cómo está su temor? ¿Teme usted a Dios? En realidad hay un temor reverente en usted que teme a Dios. Si hubiese un temor en realidad en nosotros, no hiciéramos muchas de las cosas que hacemos y practicamos. Entonces Noé dice que con temor construyó el arca. Pero mire esto, Malaquías capítulo 1 dice el verso 6. Voy a leer hasta el verso 8. Dice, el hijo honra a su padre, es Dios hablando. El siervo honra a su señor. Hoy sería el trabajador al patrón. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos orado, hemos dicho, Padre nuestro, Padre nuestro? ¿A cuántos de nosotros, cuando éramos ajenos a la sana doctrina, nos enseñaron a decir, Padre nuestro que estás en el cielo? Muchos de nosotros comenzamos por ahí. Pero entonces dice el Señor, bueno, si yo soy padre, dice, ¿dónde está mi honor? Ahora digo esto, porque muchos están buscando a Dios como Padre, como Señor, pero la pregunta es, ¿dónde está el honor de Dios? ¿Por qué el Señor le está preguntando a Israel, ¿dónde está mi honor? ¿Sabe por qué? Porque hay pueblo, como dijo el mismo Señor, solamente honra a Dios de labios, pero su corazón está muy lejos de Él. Bueno, sigo leyendo porque quiero terminar el pasaje del verso 7 de Hebreos 11. Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Escuche, si para usted entonces Dios es su Padre, ¿dónde está el honor del Padre? Si para usted Dios es su Señor, entonces, hermano, yo le pregunto, ¿dónde está el temor que usted dice tener a Dios? Hermano, hermana, joven, jovencita, ¿dónde está el temor?
Bueno, pero dice el Señor de los ejércitos, a vosotros sacerdotes, o sea que está hablando entonces a ministros, que menospreciáis mi nombre, pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Mire cómo responde el Señor. Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. O sea que aún hay mucho ministro, mucho sacerdote, hermano, que no honra a Dios, que no tiene temor de Dios. ¿Cuándo? Preguntan ellos. Dice, ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Entonces esto es igual. Si hoy habláramos de este tiempo, están ofreciendo pan inmundo, palabra inmunda. Si estábamos hablando de este tiempo, están ofreciendo ofrenda a Dios inmunda. En cuanto a la alabanza y la adoración. Y en cuanto a la palabra también. Bueno, pero luego dice, y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis cojo y enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti? ¿O te recibiera con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Esto es igual que para muchos, hermano, ofrecer un culto a Dios se puede ofrecer de cualquier manera. No. Para muchos, hermano, mientras es para el Señor, como caiga. No. Esto es animales ciegos, animales cojos. Ofrenda al Señor. En otras palabras, a Dios tienes que darle lo mejor. Lo mejor de lo mejor para Dios. Eso es, si hay temor en ti. Porque dice que Noé dice que con temor preparó. Y la palabra preparar es igual a construir. Entonces ahora la pregunta sería, ¿estás construyendo o estás destruyendo? Y si estás construyendo, ¿cómo estás construyendo? ¿Con esa fe? Y si estás construyendo, es igual a que estás edificando. Y si ¿estás edificando sobre la roca o estás edificando sobre la arena? Porque si estás edificando sobre la roca, eso es igual que eres una persona sabia. Eres una persona que no solamente eres oidora de la palabra, sino que eres hacedora de la palabra. Pero si no lo estás haciendo así, entonces lo más seguro es que no estás construyendo. Y entonces tienes que preguntarte que si en el lugar donde estás construyendo o estás destruyendo. Y la pregunta sería, ¿a cuántos has destruido? Y si este tema fuera para ministros, en el sentido ministros, sería, ¿a cuántos hemos destruido? Pero si esto fuese, hermano, para a alguien en especial, cuando le digo en especial es a alguien que tal vez, o en alguien que tú estás pensando, ¿cuántas iglesias has destruido? ¿Cuántas iglesias has dividido? ¿A cuántas familias has destruido por chismes, por calumnias? ¿A cuántos has hecho pedazos? ¿Cuántas iglesias se han partido por ti en el sentido dividido? Pensando que haces la obra de Dios y lo que estás haciendo no es la obra de Dios, sino que te estás dejando realmente manejar y manipular por espíritus contrarios. Porque aún el mismo apóstol Pablo, creyendo que hacía la obra de Dios, perseguía a aquellos que predicaban de Jesús. Y muchos, creyendo de que están haciendo la obra de Dios, hermano, lo que hacen es destruir a otros. Destruyen familias, destruyen iglesias, aún destruyen hasta trabajos, empresas. Bueno, pero Noé estaba, dice, edificando, estaba construyendo. Entonces pensemos, porque entonces ahora sería la pregunta que los que van a librarse de la gran tribulación son los que
están haciendo como lo que hacía Noé. Bueno, pero dice, preparó, construyó, y ahora dice, un arca. No dice un barco, un arca. Y cuando usted va al original, la palabra arca es igual a una caja. Claro, allá están las medidas. Pero esa arca no tenía que construirse conforme a su pensamiento. Esa arca no podía construirse conforme a lo que él hubiese querido, no conforme a sus medidas, no conforme a lo que él pensaba, sino que esa arca tenía que hacerse conforme a la dirección de Dios y conforme a lo que Dios dijo o le estableció que así tenía que hacer. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos las cosas como queremos, hacemos las cosas como se nos da la gana, repito, y pensamos que estamos haciendo bien, que estamos escuchando a Dios, pero no lo estamos haciendo. Porque si en verdad lo hiciéramos, hermano, empiezo por lo primero, tuviésemos por lo menos confianza en el Señor. Usted no tuviera temor de salir de su casa. Usted no tuviera miedo de salir al parque con sus hijos. ¿Pero por qué no lo hace? Solo es una pregunta. Porque hay miedo, no se quiere contagiar, no se quiere enfermar. No estoy diciendo que salga de su casa, solamente estoy haciendo una pregunta para que no malinterprete. Bueno, en la Biblia solo encuentras 3 arcas. Míralo. El arca de Noé para la salvación de su familia. La otra que encuentras es el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, en una cajita de madera, que guiaba al pueblo de Israel. A donde iba el arca, tenía que ir. Si iban a guerras, el arca iba primero. En otras palabras, siempre había que seguir el arca. Y esta arca no se movió con la dirección de Noé, se movió con la dirección de Dios. Y quedó donde Dios quiso que quedara. Entonces, aunque tú estés construyendo un arca, no se mueve conforme a tu dirección ni conforme a tu pensamiento. Se mueve conforme a la dirección de Dios y lo que Dios quiere que se haga. Pero allá hay un arca que le dice el Señor a Josué, tienes que seguirla para poder llegar al lugar que yo les he prometido. Para poder pasar el Jordán, 2000 pies de distancia. No pierdan de vista el arca, no puedes perder de vista la presencia de Dios. Que Dios esté, hermano, en tu arca. Bueno, pero hay una tercera arca. Y el arca es el arca del tesoro. Lucas capítulo 21. Entonces, una pregunta es, no una pregunta, la palabra dice que ¿dónde está tu tesoro? Dice que ahí está tu corazón. Entonces, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, el arca que estás construyendo, repito, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Con qué corazón lo estás haciendo? ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Dónde está tu alma? ¿Dónde está tu corazón? ¿Tu corazón realmente está en esa? ¿Tu corazón realmente está en ese tesoro? Lo voy a preguntar de otra manera. ¿Para ti lo más valioso es Dios? ¿Para ti lo más grande en tu vida es Dios? Ahí va a estar tu corazón. No te vas a desviar, ni a derecha ni a izquierda. Para ir terminando, segunda de Pedro, capítulo 2, dice el verso 5. Dice, si no perdonó al mundo antiguo, note, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia. ¿Ya vio? Con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces note esto, dice, no perdonó. ¿A quién no perdonó? Al mundo antiguo. Me llama la atención que dice de que Dios no perdonó al mundo antiguo. Ahora,
¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Por qué me llama la atención? Porque yo quiero pensar, o más bien es un pensamiento, que el mundo antiguo buscó el perdón, porque dice Dios no lo perdonó. Ahora, la pregunta sería, ¿en qué tiempo ese mundo antiguo buscó el perdón? Lo más seguro que no fue en el tiempo de Dios, fue en el tiempo de ellos. Lo más seguro es que cuando las cataratas de los cielos se abrieron, cuando los abismos, hermanos, se abrieron y empezaron a ver lo que ya Noé les había dicho, entonces es seguro de que muchos hermanos se arrepintieron y vinieron a buscar el perdón delante del Señor, y lo más seguro es que gritaban y decían: perdóname, 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 perdóname. Asimismo va a acontecer, hermano, en lo que viene. ¿Cuánto pueblo, cuánta gente solamente por la pandemia no está arrepentida? ¿Cuánta gente no está buscando el perdón ahora solamente por la pandemia? Hay mucha gente que hoy está buscando de Dios. Hay mucha gente que se está arrepintiendo y se está volviendo de su mal camino al camino del Señor. Pero ¿por qué esperar, hermano, ver que algo así acontezca para entonces buscar el perdón? Estoy diciendo con esto que no esperes llegar a la gran tribulación para buscar el perdón, porque una cosa sí te puedo asegurar, que en la gran tribulación ya no va a haber perdón. Entonces hoy es el tiempo de buscar el perdón. Hoy es el tiempo. Por eso dice que el mundo antiguo no fue perdonado. O sea que buscaron el perdón. ¿Cuánta gente en las prisiones han buscado el perdón? ¿Cuánta gente en los hospitales ha buscado el perdón? Pero hay gente que con todo y eso ni así buscan el perdón, porque su corazón está endurecido. Bueno, por último, pero dice, sino que guardó a Noé. Y la palabra guardar, según el hebreo, fulazo, quiere decir custodiar, estar de guardia, vigilar. O sea que el Señor guardó a Noé en medio de todo aquello, en medio de lo que se estaba moviendo antes del diluvio. El Señor estuvo protegiendo, el Señor estuvo guardando, el Señor estuvo custodiando, el Señor estuvo vigilando, hermano, a Noé. Y no digamos ya en el diluvio. Quiero decirte que cuando tú amas, cuando tú confías en el Señor, hermano, el Señor te va a guardar, te va a proteger, te va a cuidar, va a vigilar, va a poner guardianas a que velen por ti. Pero es cuando has puesto tu confianza en el Señor. En otras palabras, nada va a llegar a tu vida. Ninguna peste mortal llegará a tu vida. Si llega, pasará, pero no te tocará, porque Dios te guarda en medio de toda circunstancia, en medio de toda situación. Y por último, dice, sino que el Señor dice que guardó a Noé, un predicador de justicia. O sea, era un predicador de justicia, no cualquier predicador. No cualquiera que solamente abre la Biblia y empieza a decir y se le llena la iglesia. No, predicador de justicia. Practicaba la justicia. Y practicar la justicia es que de la misma forma que a ti te perdonaron, perdonas. Practicar la justicia es que ves las cosas como si fueses tú. No condenas al otro, sino que piensas primero que probablemente pudiste haber sido tú. Predicar con justicia es ser cristocéntrico. Predicar con justicia, hablar con justicia, practicar la justicia es que no te dejes llevar por lo que otros dicen, sino que tienes que ser céntrico, cristocéntrico en todo. Pero mira, predicador de justicia, pero dice, con otros 7, tú sabes que el número 7 te habla de perfección, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Sobre quién vino el diluvio? Sobre los impíos, sobre los malvados. Impíos es igual, inicuos es igual, hermano, que son hermanos del anticristo. E inicuos es igual, hermano, que son descendientes del diablo y Satanás.
no se asuste. Pero hay gente que no quiere dejar de hacer lo malo delante del Señor. Yo quiero terminar diciéndole esto. Y para que cada uno de nosotros meditemos. ¿En qué tenemos que meditar? ¿Qué estaba aconteciendo en los días de Noé? ¿Qué pasó en los días de Noé? Ya dijimos algo del capítulo 6. Hijos de Dios viniendo, tomando a los hijos de los hombres, las hijas de los hombres. O igual, el mundo espiritual es un mundo cierto. Lo mismo está pasando. Ahora, ¿qué estaba sucediendo? Dice que hubieron cosas que sus ojos no habían visto. Hoy en día acontece lo mismo. Hay cosas que todavía no hemos visto, pero en medio de todo esto hubo un Noé que el Señor lo sacó, que el Señor salvó. En medio de todo esto, el Señor salvó a Noé, a su esposa, a sus hijos y a sus nueras. Este es igual, que tú estés construyendo esa arca con ese temor, esa reverencia a Dios, creyéndole al Señor, teniendo la confianza en Dios, que estés construyendo esa arca para ti y para tu familia. ¿Quiénes están ahorita en tu casa? Tú y tu familia. ¿Quiénes más? Tú y tu familia. ¿Quiénes más están ahí? Esposo, tu esposa, tus hijos. ¿Quiénes más están ahí? No hay nadie más. O sea que este es un trato familiar, es un trato a las familias, es un trato para que nosotros meditemos y pongamos nuestro corazón delante del Señor, que el Espíritu Santo afirme nuestros pies y que el Señor tenga misericordia de nosotros y misericordia de nuestra familia. Es un tiempo para meditar en la presencia del Señor y esperamos el próximo viernes ya entrar en detalles en cuanto a la gran tribulación, para que si alguno entra a la gran tribulación, después no diga que no fue advertido. Todos fuimos advertidos. Quiero orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias te doy en esta hora una vez más, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque aún nos permites poder predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque todavía hay un pueblo dispuesto a escuchar tu palabra. Y gracias, Señor amado, por los medios también que tú eres quien los ha permitido para que podamos llevar tu palabra, Señor, a los hogares, lamentando que aún no nos podemos reunir como solíamos hacerlo, Señor, en nuestros edificios. Pero hoy en el nombre poderoso de Jesús, te ruego, Señor, que los que están oyendo, que han escuchado este mensaje, Señor, sean impactados por tu palabra y por la unción de tu Santo Espíritu. Gracias te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y cuando pase esta pandemia, te invito a que te reúnas con nosotros, no te quedes en tu casa, aprovechemos el tiempo acá en iglesia. Primicia. Dios te bendiga.